Muy bien, esta es la sesión 14.1, la reforma en Inglaterra y Escocia. Hay varios aspectos interesantes en esta clase que tiene que ver con la reforma en Inglaterra y Escocia. En Inglaterra se vivió una época muy controvertida en realidad con el asunto de la reforma. Y un ejemplo de que la reforma fue bastante controvertida en Europa, en Inglaterra, fueron estas dos mujeres, María Tudor o María primera y Isabel I de Inglaterra. Hay varios nombres por los cuales a esta mujer se la conoce, como la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess. Entonces, mientras María Tudor fue bastante opuesta al protestantismo, a la reforma, al punto de que quemó cerca de 288 personas por promover el protestantismo. Una mujer bastante difícil, ¿no?, para convencer en relación al protestantismo. Por el otro lado, Isabel I de Inglaterra fue alguien que apoyó el protestantismo. Sin embargo, ambas mujeres fueron más por asuntos políticos. En realidad, más les interesaba obtener el apoyo político correspondiente. Así que no fue tanto por convicción, sino más por conveniencia. El capítulo 8 del tomo 2 de Justo González habla de estas dos mujeres, comenzando con la página 67 en adelante. Así que para el grupo 1 que va a tener, describe la relación de María Tudor e Isabel I con el protestantismo. Ese es un lugar donde pueden empezar su lectura, ¿no? Entonces, ese es el grupo 1. El grupo 2 vamos a hablar, en el grupo 2 vamos a dialogar acerca de um, Pastor, solo repita especialmente lo que hay que investigar de estas dos mujeres, disculpe. sí, la relación de María Tudor, que es la primera, la que está arriba, e Isabel I con el protestantismo. ¿Cómo ellas se relacionaron con el protestantismo? ¿Cómo fue su relación con el protestantismo? Yo aquí les he puesto algún detalle muy pequeño. Por ejemplo, les estoy diciendo que María Tudor quemó cerca de 288 personas por promover el protestantismo. Pero ¿qué más hubo? ¿Qué otras cosas hubo en su relación con el protestantismo en el caso de María Tudor? De igual manera, en el caso de Isabel I de Inglaterra, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el primer tema. El segundo tema que vamos a explorar es quién fue Juan Knox. Aquí está mal escrito Juan Knox, que fue reformador y fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia, ¿no? Él vivió entre los años 1514 a 1572. Hay un micrófono que está abierto, por favor. Desde el año 1514 al año 1572 Juan Knox vivió y él fue un reformador muy importante y fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. Lo que tenemos que investigar aquí es quién fue él y cuál fue su importancia, ¿no? ¿Qué importancia tuvo? Podemos hablar un poco acerca de sus enseñanzas también. El capítulo 8 del tomo 2, página 70 en adelante, es donde encontramos un poco en relación a su biografía. El tercer tema interesante es el tema de jansenismo. ¿Qué cosa es el jansenismo? Y para eso podemos investigar un poco la vida de Cornelio Jansenio, que vivió entre los años 1585 a 1638. El tomo 2, capítulo 33, página 255, nos habla un poco acerca del jansenismo. Podemos hablar de las enseñanzas del jansenismo, que son bastante interesantes, y qué importancia tuvo. Entonces, todo eso en el tema del jansenismo. Eso sería el grupo 3. El grupo 4, vamos a hablar un poco acerca del quietismo.
El quietismo se inició después de la publicación de la Guía Espiritual de Miguel de Molino en 1675. Y también ahí podemos hablar un poco acerca de su teología, qué es lo que proponían, y el tomo 2, capítulo 33, de la página 261 en adelante, nos habla un poco acerca del quietismo. Podemos investigar más que eso en otras partes, pero ese es el lugar donde vamos a encontrar bastante la información. Finalmente, tenemos a un personaje que es central en el racionalismo y el humanismo, Erasmo de Rotterdam. Él fue humanista, filósofo, filólogo, teólogo neerlandés. Él vivió entre los años 1466 a 1536. Muy importante personaje, muy influyente, y podemos evaluar cuáles fueron algunas de las enseñanzas principales de Erasmo. Entonces, ese sería un tema muy importante, que sería el último grupo, el grupo 5, ¿no? El tomo 2, capítulo 4, de la página 43 en adelante, es donde se nos habla acerca de Erasmo. Muy bien. Ahora, algo que quisiera pedirles a todos ustedes que vamos a desarrollar estos temas es que podamos nosotros, al finalizarlo, todos puedan enviar sus PowerPoints al grupo de WhatsApp, de tal manera que podamos compartirlos y yo los pueda bajar y podamos colgarlos después, sin necesidad de que yo esté editando demasiado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, parece que está bastante claro. Entonces nos vemos en los grupos. Vamos a tener actividad hasta las 12:30. Estoy tratando de dar un tiempo para que el 12:30 debamos finalizar todo, para que empecemos con las exposiciones 2:30, de tal manera que no tengamos que ir más tarde. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos entonces. El grupo número 1 va a hablar de María Tudor e Isabel, la relación que tienen con el protestantismo. ¿Sí? Primero, María Tudor nació siendo católica. Se ganó el sobrenombre de Bloody Mary, en español sería María la Sanguinaria, por algunos aspectos. Ella, cuando ingresó al poder, una relación que tenía, bueno, una característica que compartió con la reina Isabel fue que ella también era hija ilegítima. Y cuando ingresó al poder, ella instó a volver al catolicismo. Al principio fue suave, no fue de una forma fuerte. Luego menciona de que una de sus primeras acciones fue obligar a los sacerdotes casados a separarse de sus esposas, porque ya en los dos reinos anteriores el protestantismo había avanzado tanto que incluso los mismos sacerdotes ya se comenzaban a casar. Así que María instó que ellos se separaran, luego de que volvieran a guardar los santos, los días de los santos y las fechas tradicionales que la Iglesia Católica mencionaba, por lo cual dice, la lectura menciona que tenía apoyo de los sacerdotes más conservadores. Y aquí está la razón por la cual tiene el sobrenombre de Bloody Mary, que ella mató a 288 protestantes que defendían esa posición, y el más conocido de ellos fue el arzobispo Cranmer. Menciona de que el arzobispo era conocido, era un personaje público, pero se menciona de que él, cuando fue arrestado, lo torturaron en la cárcel misma, torturando a sus amigos Latimer y Ridley, que también eran obispos, e hicieron de que él se retracte, que firme una carta de retractarse. Él lo firmó, dice, y María, confiada en eso, decide igual mandarlo a quemar, pero para que se retracte públicamente. Pero menciona de que cuando el arzobispo ya estaba ahí a punto de ser quemado, él se retracta de la carta que se había retractado al protestantismo, o sea, vuelve a defender su fe protestante y con la orden de María es quemado públicamente. Y menciona de que esta acción fue tan importante para el reino que incluso lo consideraron héroe al arzobispo, que reavivó el espíritu protestante, por lo cual ella ya entendió de que ya no podía frenarlo porque ya había quedado raíces.
Y ahora mi compañero va a hablar de Isabel I. Ahora sí seguimos con la exposición. Nos toca acerca de la reina Isabel I, que diga, fue la media hermana de María, le sucedió en el año, pues, en 1558. Isabel I apoyó a los protestantes, persiguió a los católicos y creó la Iglesia de Inglaterra, independiente de Roma, que concilió al anglicanismo, así es, protestante por convicción y por necesidad política. Buscaba una iglesia de prácticas religiosas uniformes, no dando lugar al catolicismo romano ni al protestantismo extremo. El protestantismo debería ajustarse al culto común de la iglesia anglicana. Por ejemplo, surgieron numerosas conspiraciones por parte de los católicos, quienes fueron justificados en gran número. En 1587 decapitó a María Estuardo, la reina de Escocia. Ella fue, se podría decir, una de las un mártir católica. Así es. Al final de su reinado cobraron fuerza los puritanos, que insistió en la necesidad de restaurar las prácticas y doctrinas del Nuevo Testamento en toda su pureza. Gracias, pastor. Excelente. Ahora pasamos con el siguiente grupo. Nos tocó hablar acerca de Cornelio Jansenio, un hombre que nació en una familia católica y pues fue el padre del movimiento janseniano, ¿no? Ya bueno, compañero, vamos a ver de qué se trata. Vamos a tocar dos. El primero, de qué se trata este movimiento y su importancia, ¿no? Vamos a dejar con mi compañero Jairo. Bien, el movimiento janseniano, ¿no? Básicamente estaba fundado en la religión, ¿no? Que tú eres escogido para ser salvo y tú eres escogido para ser condenado. Ya no habría más que hacer en este asunto, ¿no? Y contradecía mucho a Lutero, ¿no? Entonces este era el énfasis que daba él, ¿no? Jansenio. Continúa, amigo Guarisma. El movimiento del jansenismo, su importancia que tuvo, en realidad contribuyó con la reforma que ya se estaba formando. Vemos de que incluso con Juan Ambrosio ambos habían llegado a la conclusión de que la iglesia necesitaba una reforma fundamental. Y otro de los factores importantes que también encontramos fue que ya fue enfriando la vida espiritual y justamente facilitaron la reacción antirreligiosa del siglo XVIII francés. ¿Por qué? Porque justamente en lo que se basaba toda su teología, ¿no? Era de que justamente el hombre estaba predestinado al mal y había gente que estaba predestinada al bien. Entonces eso generaba un tipo de temor y miedo hacia Dios. Entonces eso causó un enfriamiento en la vida espiritual, como mencioné, y justamente facilitó lo que ya sucedió en el siglo XVIII, ¿no? Toda la revolución. Y Francia fue justamente una de las primeras en desligarse de la iglesia, ¿no? Y eso fue lo que nos llamó la atención y me pareció que era la importancia también de este movimiento. John Keats, ele foi predicador escocês, líder da reforma escocesa e considerado o fundador do presbiterianismo. Presbiterianismo vem da igreja presbiteriana, né, que é uma igreja muito poderosa, influenciado por los primeiros reformadores como George Whitchurch, se uniu ao movimento reformista da igreja escocesa. Ele estuvo envolto em los eventos eclesiásticos e políticos relacionados com a morte do cardenal Beaton em 1546 e em la intervenção da regente de Escócia, Maria de Guisa. Ele foi hecho prisioneiro por las forças francesas no ano seguinte e, tras sua puesta em liberdade em 1549, se exilou a Inglaterra. Ele é reconhecido como o padre da reforma em Escócia. Ele nasceu em Gifford Gate,
e se crê que Kinnock se educou em la Universidade de Andrews, não é a Universidade Adventista, né? E trabalho como notário sacerdote. Influído por los reformadores de la iglesia primitiva, como George Whitchard, se uniu ao movimento para reformar a igreja escocesa. Se viu envolto em los acontecimentos eclesiásticos e políticos que involucraram o assassinato do cardenal David Beaton em 1546 e a intervenção da regente de Escócia Maria de Guisa, uma mulher nobre francesa. No ano seguinte foi tomado prisioneiro por las forças francesas e exilado a Inglaterra em sua liberação em 1549. O movimento pode ser visto como uma revolução, já que condujo ao derrocamento de Maria de Guisa, que governou o país em nome de sua hija pequena Maria, reina de Escócia. Kinnock ajudou a escrever a nova Confissão de Fé e a Ordem Eclesiástica. Em várias entrevistas com a reina, Kinnock la repreendeu por apoiar as práticas católicas. Quando foi encarcelada por seu presunto papel em el assassinato de seu esposo Lord Darley e o rei Jacob VI foi entronizado em seu lugar. Kinnock pediu abertamente sua execução. Continuou predicando hasta seus últimos dias. Uma coisa interessante que quero ressaltar acerca de John Kinnock é que ele também, hasta porque por ser fundador do presbiterianismo, sabemos que ele foi muito influenciado por el calvinismo. En la verdade, muitos reformistas deste tempo foram influenciados por el calvinismo, principalmente por la doctrina de la predestinación. Muy bien, muchas gracias. Un concepto muy importante es justamente el que acabas de mencionar. Calvino tuvo una influencia muy grande en la reforma protestante. Así que vemos el papel importante, especialmente en el jansenismo, y también ahora estamos viéndolo en Knox. La pronunciación de su nombre es Knox, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora... Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué es el eclecticismo y cuál fue su importancia? Bueno, el eclecticismo fue propuesto por el sacerdote y místico español Miguel de Molinos, en su guía espiritual que desembaraza el alma, que conduce al interior camino para alcanzar la perfecta contemplación del rico tesoro que es la paz interior. Este sacerdote, que también era misticista, quería proponer poder llegar a un punto de la paz interior. Eso era mayormente su punto principal de él. Dice, el quietismo es un tipo de misticismo, como ya lo dije, misticismo religioso, es una mezcla, es querer combinar las dos cosas, en el cual practicante intenta alcanzar la paz y perfección espiritual, pensando en Dios y en las cosas divinas, favorecientes a la contemplación silenciosa sobre la acción positiva, el canto y la oración en alta voz. El quietismo también tiene sus raíces, que es el hinduismo y el budismo. De ahí surge este tipo de misticismo y ha sido promovido a veces dentro del catolicismo romano. Al igual que el budista, el practicante del quietismo busca dominar la voluntad y volverse espiritualmente pasivo. El objetivo del quietismo es aquietar el alma para que pueda unirse con Dios, al volverse hacia su más mínimo interior, en busca del silencio y la quietud contemplativa. El objetivo es eventualmente lograr un estado sin pecado, y el quietismo atrae a monjes, ermitaños, religiosos y otros a sectas. En resumen, es una combinación de algo místico con lo religioso. Ese es el punto del quietismo. Ok, parece que estamos bien con el grupo. No se está viendo, creo. Nos tocó dar la respuesta. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas de Erasmo? Bueno, Erasmo de Rotterdam fue un
filósofo humanista de la Edad Media, entre los años 1466 a 1536. Él fue un escritor erudito y humanista, ¿no? Recordando siempre que el humanismo es la corriente filosófica central en el estudio del ser humano. Expuso sus opiniones progresistas acerca de la educación sobre el método de estudio. Por ejemplo, él decía, ¿no?, que la verdadera educación consiste en el proceso de discurrir según la razón. Hay una frase muy reconocida de él que resalta y dice: el arte de hablar y de escribir es el arte humano por excelencia. Interesante. Fue el primero en mencionar de este tiempo, ¿no?, que se debe aprender primeramente en el hogar y luego en la escuela. Por otro lado, fue uno de los máximos exponentes de la tolerancia y a la misma vez fue un pacifista, ¿no? No le gustaban los problemas. Él, si bien es cierto, ataca a la doctrina de la predestinación de Lutero con un tratado sobre el libre albedrío. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la Alemania estaba siendo sacudida, por ese entonces los católicos fueron obligados a tomar en qué partido poder quedarse, si con Lutero o con sus contrincantes. Y bueno, para ese entonces Erasmo decidió quedarse dentro de las filas del catolicismo y desde allí trató de luchar de una forma implícita con Lutero, escribiendo un tratado sobre el libre albedrío, que iba en contra de lo que Lutero estaba hablando en cuanto a la predestinación. Además, diseminó los contenidos del Nuevo Testamento. Fue uno de los máximos exponentes en la crítica sobre el Nuevo Testamento, hasta el punto que consideran algunos que su aporte más importante que legó él al cristianismo en esta época fue el Textus Receptus. Está en latín, lógicamente, y se trata de el texto griego del Nuevo Testamento al cual Erasmo editó. Y a esta edición es lo que se le conoce como el Textus Receptus. No debe confundirse, no con el texto masorético del Antiguo Testamento en hebreo. Y básicamente eso, pastor, fue sus grandes aportes de Erasmo en esta época. Muchas gracias. Erasmo de Rotterdam fue un personaje muy influyente y todavía sigue siendo influyente. Sus pensamientos siguen influyendo en la forma como nosotros, en las ciencias humanas, en general, en todas las disciplinas de las ciencias humanas, en psicología, incluso en teología, tenemos bastante influencia de Erasmo de Rotterdam. Muchas Pastor, gracias. una pregunta. Sí. ¿Cómo era la predestinación de Lutero? Porque se conoce bastante de la predestinación de Calvino, pero ¿es la misma? Bueno, no es exactamente la misma. Calvino fue más allá. No, lo de Lutero no creo que se pueda denominar a sí mismo predestinación, tal como lo concebía Calvino. Creo que existe una distinción. Puede ser que encuentres alguna idea de semejanza, porque la idea de que Dios ha destinado a sus hijos, algunos hijos para la salvación y otros hijos para la perdición, es una idea que ya venía desde antes, no necesariamente inicia con Calvino. Sin embargo, Calvino es aquel que la estructura de una manera dentro de un sistema mucho más amplio. Entonces, no creo que podríamos hablar de una teología de la predestinación en Lutero. No me parece que eso es propio. Pastora, pero todos fueron influenciados por Agostino. Claro, digamos, el sacerdocio católico, los clérigos y todos los cristianos en general fueron en gran medida, no completamente, pero en gran medida influenciados por Agustín de Hipona, sí.
espero que eso responda a la pregunta. Sí, sí hubo Sí, bastante Sí, influencia. gracias. Pastor, sem ser Jacob Arminio, ¿hubo algún otro reformador que creía en el libre arbitrio? En el libre albedrío, sí. Bueno, esa es una buena pregunta porque ahora que haces esta pregunta, estoy pensando que la idea, quizá Erasmo de Rotterdam y el nacimiento del humanismo sienta las bases para el asunto del libre albedrío. Me parece que Me parece que es aquí donde empezamos a ver un poco más importancia en la teología del libre albedrío. Sí, Ah, ya. sí, Ok. sí, Voy a investigar. sí. Bueno, pero es una buena pregunta. Yo también voy a investigar con respecto a eso. ¿Cuándo es que el libre albedrío empieza a tener más importancia? Pero me parece que Erasmo de Rotterdam era uno de los personajes, fue uno de los personajes centrales en la, la idea de que el ser humano tiene un papel en el asunto de la salvación, decidir, ¿no? Entonces, creo que esa sería un poco la idea. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos tenido una jornada muy hermosa hoy día, donde hemos hablado de varios personajes, Erasmo de Rotterdam, hemos hablado de Knox, el reformador, de los problemas que había en Inglaterra, de cómo la reforma en Inglaterra no fue fácil, en Escocia tampoco, y que cada uno de estos personajes, aunque imperfectos, no todos no eran perfectos completamente, pero ellos traían un aspecto importante a la reforma. Definitivamente Calvino tuvo una influencia muy grande en la teología del protestantismo. Así que no podemos dejar de estudiar a Calvino por ningún motivo. Calvino, el pensamiento de Calvino es una piedra angular en la teología del protestantismo y es importante estudiarlo. Sin embargo, también Erasmo de Rotterdam fue un personaje muy importante en sus enseñanzas acerca de que el ser humano es central. Y, por ejemplo, como expusieron ustedes, la educación debe comenzar en casa antes que en la escuela. Nos dice mucho acerca de lo que él pensaba de la naturaleza del ser humano, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tener el día de hoy a todos ustedes con estas contribuciones tan buenas. Bendiciones, que Dios los bendiga.